Muy bien, muchas gracias hermano una vez más por la invitación y por compartir aquí y poder disfrutar un poco más de la comunión entre el pueblo de Dios y también con la palabra de Dios. Ya es sabido por todos, estamos viendo, estudiando, aprendiendo algo de Segunda de Timoteo. Estamos en el capítulo 3. Vamos a leer nuevamente el capítulo 3 completo, son pocos versículos, pero que nos da una panorámica de alguna manera lo que el apóstol Pablo quiere decir en este capítulo. Vamos a comenzar la lectura en el versículo primero entonces de este capítulo 3. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Fíjese que hemos dicho, y voy a hacer un pequeño repaso para seguir avanzando en los versículos del 8 en adelante, incluyendo algo del 7. Hemos dicho que este capítulo 3 comienza con algo no muy grato, como los tiempos peligrosos, pero termina con algo placentero. Termina con un hombre de Dios enteramente equipado para servir al Señor. Entonces, la primera reflexión que tenemos aquí, hermanos, es que incluso en tiempos peligrosos hay hombres de Dios que quieren servir a Dios, que quieren agradar a Dios. En tiempos peligrosos donde hay hombres perversos, donde hay hombres que no quieren agradar a Dios para nada, absolutamente para nada, incluso contradicen todo lo que sea de Dios, pero aún en ese ambiente, aún en esos tiempos, hay hombres y mujeres de Dios que quieren agradar a su Señor y tienen
las herramientas para que esos hombres sean equipados, ya que se describe aquí la palabra de Dios como el instrumento que equipa a esos hombres y mujeres que quieren agradar a Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros que tenemos a lo menos una, porque en varios hogares hay más de una y distintas versiones, pero a lo menos cada uno de nosotros, los que tenemos una Biblia, una palabra de Dios, una Santa Escritura, tenemos la herramienta necesaria para ser equipados por la palabra de Dios para servir a Dios. Por lo tanto, hermanos, estamos habilitados para servir a Dios. Si es que usted quiere, si es que yo quiero. Y entonces nos damos cuenta de la tremenda gracia de nuestro Dios, que no solamente nos salva, sino que nos deja aquí para que le podamos servir. Yo no sé si hay un servicio más placentero. Lógicamente la respuesta es no. No hay otro servicio más placentero, más grato que servir a Dios. Hay algunos que le sirven a tiempo completo. Gracias a Dios por esos hombres. Hay otros que le sirven tiempo parcial, el tiempo que pueden, después de terminar sus quehaceres que obligatoriamente los tienen que hacer por las responsabilidades que tienen, y el resto del tiempo sirven al Señor, gracias al Señor también por ellos. Pero no me gustaría que hubieran hombres y mujeres de Dios, salvados por la gracia de Dios, que teniendo tiempo disponible, no sirvan al Señor. Hermanos, estamos aquí. Me refiero en este mundo para servir al Señor. Para eso estamos, hermano. Si perdimos ese horizonte, nos vamos a extraviar y nos vamos a llenar de cosas que solamente sirven para este mundo, pero no para la eternidad. Por lo tanto, hermano, usted y yo, el tiempo que tengamos, mucho, poco, el que sea, es para ponerlo a disposición del Señor. Que el Señor nos ayude a que podamos tener eso como objetivo, que ese sea nuestro horizonte, que ese sea nuestro anhelo, que esa sea nuestra aspiración, todo el tiempo que nos quede para vivir aquí antes que el Señor venga. Fíjese que después le vamos a servir por toda la eternidad. Entonces, practiquemos aquí. Practiquemos mientras estemos aquí. Sirvámosle aquí. Para que después yo voy a decir un comentario así medio chistoso, pero no va a ser así, pero para que después nos preguntemos, ¿y cómo se hace eso? Porque nunca lo hice. Cuando nos mande a hacer algo al Señor y le vamos a decirle, pero ¿y cómo se hace? Porque yo nunca aprendí. Aprendamos ahora. Hagámoslo ahora. Que ese sea nuestra aspiración, hermano. Bien. Capítulo 3. Tiempos peligrosos, versículo 1. Versículo 2 al 5. Hombres peligrosos, donde se describe las características de estos hombres. Mire, amadores de sí mismos, avaros, amadores del dinero, vanagloriosos, orgullosos. El yo de ellos es lo primero que importa. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, no saben lo que es decir gracias. No saben lo que relacionarse con un Dios santo. Solo se importan ellos. Ellos son los únicos que se ven. Tienen ojos para ellos mismos nomás. No ven a nadie más. Sin afecto natural. Lo que para quizás la mayoría de los seres humanos es algo lógico tener un afecto natural con nuestros seres cercanos. Bueno, para ellos sin afecto natural. No tienen afecto. ¿Sabe que hay animales
en la naturaleza que se comen a sus propias crías. Bueno, estas personas se asemejan a esos animales en la naturaleza, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire cómo son de rigurosos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella porque no lo manifiestan en su vida. Dicen ser piadosos, pero no tienen ese poder que la piedad da en la vida de aquel que realmente es piadoso. No manifiestan el poder de la piedad porque no la tienen y no desean y no quieren ser piadosos. Dijimos que la piedad tiene que ver con una búsqueda de Dios, con una cercanía con Dios, el querer estar cerca de Dios, el relacionarse con Dios. Bueno, ellos dicen eso, pero en la práctica no lo son, no lo manifiestan, no se les ve en su vida. Porque de estos, y ahora se nos va a describir, versículos 6 al 9, lo que ellos hacen. Antes lo que ellos son, ahora lo que ellos hacen. Mire, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y entonces tenemos personas que a veces van a las reuniones y escuchan la palabra de Dios y usamos esta expresión, son simpatizantes del cristianismo. Y estos hombres malos, perversos, se aprovechan de esa gente y van hasta sus hogares y no tienen ningún inconveniente en causar problemas en aquellos hogares, en aquellas familias. Y se meten y se introducen sin que los inviten, llegan y entran. Y son capaces de decirles a estas personas que vivan como ellos quieran, que no se preocupen. Dios les va a entender. Y esta gente sigue viviendo a veces en sus pecados. Y ellos, estos hombres perversos, incentivan, motivan ese vivir y no buscar sinceramente a Dios. Bueno, estas mujeres, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No se acercan, son cada vez más alejadas, tanto por estos hombres que le muestran un camino contrario a la verdad, y estas personas que aman ese camino contrario a la verdad y siguen por ese camino y viven en ese camino y morirán en ese camino porque nunca, nunca realmente quieren llegar al conocimiento de la verdad, cosa que Dios sí quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dijimos la vez pasada. Ese es el deseo de Dios. Por lo tanto, si hay alguien aquí que no ha llegado al conocimiento de la verdad, que no ha entendido que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre, no es porque Dios no ha querido hacer eso. Dios ha querido comunicar esa verdad y que usted la pueda entender y creer. Y si no, eso no es así, si eso no es una realidad en su vida, es porque usted ha tenido inconvenientes o reparos en esta verdad. Bien, quedamos ahí. Versículo 8 entonces. Mire, versículo 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera, o sea, que nunca llegan al conocimiento de la verdad, de la misma manera, dice, que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y entonces fíjese que ahora va a asemejar a estos hombres y a estas personas que no llegan al conocimiento pleno de la verdad, los va a ejemplificar en hombres de la antigüedad,
en hombres en el tiempo de Moisés, y menciona aquí a Janes y Jambres. Estos hombres, normalmente la tradición judía le asigna estos nombres a esos hombres sabios de Egipto que se presentaron delante de Moisés y de Faraón cuando Moisés fue con Aarón a presentarse allá delante de Dios. Mire lo que hicieron ellos. Voy a leer nomás solamente para que nos demos cuenta. Voy a leer en el libro del Éxodo para contextualizar lo que Pablo está reluciendo aquí, nos está llevando al Antiguo Testamento, a una historia bastante conocida en la vida de Moisés y del pueblo de Israel, porque aquí estamos en los comienzos de la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud. Mire lo que dice Éxodo capítulo 7, voy a leer algunos versículos nomás. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Fíjese que Dios había hablado a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés en principio no quería, colocaba argumentos y argumentos y argumentos, y Dios votó todos los argumentos que Moisés pudo colocar y le puso un acompañante, Aarón, y fueron a la corte de Faraón, se presentaron ahí pidiendo la libertad del pueblo de Dios de Israel, y Dios le dio la capacidad de poder hacer milagros. Y esa es la parte que hemos leído. Pero fíjese que también hubieron hombres de Egipto que hicieron lo mismo. También hicieron esos milagros. Se dice ahí donde hemos leído que eran hechiceros, encantadores, sabios. Y ellos también hicieron algo similar. Pero después, aquella vara de Aarón se comió las varas de estos hombres. Y Faraón se enfureció. Al comienzo podríamos pensar que Faraón estaba contento porque los suyos hicieron lo mismo. Una verdad casi semejante. Presentaron una realidad casi similar a la de Dios. Pero la de Dios quedó sola frente a la imitación, ya que las varas de Aarón se comió las varas de los sabios y queda solo una verdad. No la verdad y la imitación, solo una verdad. Y Faraón seguramente cambió su rostro y se enfureció y no les escuchó. Bueno, dice aquí, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. No lo hicieron solamente una vez, lo hicieron más de una vez. Mire, tuvieron oportunidad para haber reconocido la verdad de Dios, pero ellos no, insistieron en la imitación. Voy a leer otro versículo en el mismo capítulo, mire, para que nos demos cuenta. Versículo 20 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Los hechiceros, los sabios hicieron exactamente lo mismo.
Y Faraón sigue duro. Hasta que... Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Una y otra vez hacían lo mismo. Hasta que un día no pudieron con los milagros que Dios había establecido para que ellos pudieran volverse a la verdad. Fíjese que las plagas del libro de Éxodo, en un sentido muestran la misericordia de Dios. Porque Dios, si no quisieron escuchar la voz de Dios a través de Moisés, Dios hablaba a través de las plagas. Pero aún así, ellos resistieron a la verdad. Y entonces Pablo, trayendo ese ejemplo del Antiguo Testamento, lo presenta aquí para mencionar lo mismo que hicieron esos hombres de la antigüedad, es lo mismo que están haciendo ahora estos hombres. Resisten a la verdad. Esa expresión resistir significa oponerse a la verdad. Es levantarse en contra de la verdad. Y entonces quien hace eso, quien toma esa actitud, es porque no está considerando la verdad que se le está presentando, y aquí en este caso especial era la verdad de Dios. Era la verdad venida de parte de Dios, y ellos se estaban levantando en contra de esa verdad. Y la rechazaron. De la misma manera que Janes y Jambre se levantaron en contra de Moisés, así también estos, los que estaba describiendo ahí Pablo cuando estaba escribiendo a Timoteo, también se oponen, resisten a la verdad. No tienen ninguna consideración por la verdad, sino que se levantan, imponen sus ideas, sus métodos, sin considerar para nada la verdad de Dios. Y entonces dice, estos hombres también resisten a la verdad. Son hombres corrompidos, corruptos. La palabra esa que a veces expresa depravación, ir más allá de lo permitido. Hombres corruptos de entendimiento. Y entendimiento tiene que ver aquí con la mente. Entonces fíjese que estos hombres en sus mentes diseñan un plan, diseñan una estrategia, diseñan una presentación para los que pueden envolver y engañar. Y ese plan y ese diseño traspasa los límites establecidos por la palabra de Dios. Y ellos no tienen ningún problema en presentarlo y en que las personas vivan conforme a esa planificación que ellos presentan, que es muy contraria muchas veces a lo que la palabra de Dios expresa, y a veces hacen una imitación, pero nunca es exacta, porque es imitación. Y Dios siempre saca a relucir la verdad única de Él para que no haya confusión. Y así es como tenemos las religiones, muchas religiones, donde a veces la gente, cuando uno les habla del Señor, la gente dice, mire, ¿sabe qué? Yo le he escuchado a usted, caballero, pero viene otra persona y me dice otra cosa, y después viene otra persona y me dice otra cosa, y la verdad es que yo no sé a quién creer, porque uno me dice una cosa, otro me dice otra, y otro otra. Bueno, tiene que creer en la verdad de Dios.
solo en la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Lo que está en su palabra. ¿Y qué es lo que está en su palabra? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien las personas puedan ser salvas. Cristo es el que murió. No solamente el que murió, sino que también dice que el que al tercer día resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Murió por nuestras transgresiones, murió por nuestros pecados y fue levantado de entre los muertos para nuestra justificación. Y entonces nosotros podemos decir que tenemos un Salvador vivo. Y ese Salvador vivo, a todo aquel que en él cree, lo sella con el Espíritu Santo de la promesa, algo dado por él, solo por él. Había un hombre en el libro de los Hechos que viendo cómo Pedro, confirmando la salvación de algunos, recibían el Espíritu Santo, ese hombre vio eso y dijo, quiero yo eso, yo también quiero hacer eso. Y pensaba que se compraba y ofrecía hasta dinero para comprar eso, el poder de Dios. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Tú qué crees que esto de Dios se compra con dinero? No, miren, nosotros podemos decir cómo ser salvo, pero ninguno de nosotros le puede salvar. Le estaríamos engañando si nosotros dijéramos, yo le puedo salvar. No, pero sí podemos decir, Jesucristo salva. Él es el Salvador. Si usted acude a Cristo, Cristo le dará la salvación y usted comprobará que es la verdad de Dios, porque es Dios y su Hijo que se compromete con aquel que cree en Él. Es así de fácil comprobar cuál es la verdad. Si usted pone la confianza en Jesucristo, realmente la fe en Jesucristo, Él le salvará, porque es una obra de Dios y usted, la salvación. Bueno, de esa misma manera estos hombres de la antigüedad, Janes y Jambres, resisten a la verdad y estos hombres también. Y todos esos planes que fabrican aquí en su mente son planes que llevan a la corrupción, que llevan a alejar al hombre y a la mujer de Dios. Y dice que están descalificados en cuanto a la fe. Ellos dicen hablar de una fe, pero no es la fe de la Biblia. Dios ha mirado el actuar de estos hombres, ha visto cómo ellos trabajan, ha visto la planificación de estos hombres y Dios ha dictaminado que son reprobos, están reprobados en cuanto a la fe de la palabra de Dios, en cuanto a la fe bíblica. Ellos no presentan la fe en Dios, ni de Dios. Presentan cualquier otra cosa, pero no tiene nada que ver con la fe de Dios, la fe real en Dios. Fíjese que aquí hay una responsabilidad. Y hay una responsabilidad de cada hombre y de cada mujer. Fíjese que Dios nos ha dado entendimiento para que podamos entender las cosas que se nos dicen. Y podamos no solamente entenderlas, sino que también discriminar o discernir o visualizar si está bien o está mal. Tenemos una conciencia que también a veces actúa como de juez para aclarar las dudas. Y está Dios para ayudar al hombre y a la mujer que no sabe qué hacer cuando se le presentan cosas diciendo que estas son las de Dios. Por lo tanto, no es excusa para una persona decir,
Es que todos me hablan y estoy confundido y no sé qué hacer. Acuda a Dios para que le revele la verdad de Él y se dará cuenta cuál es. Estoy hablando a mis amigos que aún no han creído, para que no se confundan y puedan volverse a Cristo. Bueno, estos hombres, dice versículo 9, irán más adelante, mas no irán más adelante. Es decir, fíjese usted, que tendrán un límite, tendrán un rayado de cancha. De alguna manera Dios no hace que ellos avancen libremente por todo el mundo desparramando, proliferando la verdad, la mentira del enemigo. Y Dios pondrá límites y pondrá barreras, ya que dice más no irán más adelante, no avanzarán. Todo lo que quieren ellos avanzar, no podrán avanzar. ¿Y por qué no podrán avanzar? Mire lo que va a suceder, dice versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿De quién es aquellos? La insensatez de Janes y Jambres y de los egipcios, porque actuaron con insensatez al ver toda la evidencia de parte de Dios, y ellos se mantuvieron en su reverdía y en su insensatez, en no volverse a Dios. Y Dios no quiere eso para el hombre y para la mujer. Entonces estos hombres perversos no pueden hacer lo que quieren. No pueden avanzar hasta donde ellos quieran. Los límites que Dios utiliza es la vida de estos hombres. Mire cómo dice el versículo, para que nos demos cuenta. Mas no podrán avanzar hasta donde ellos quieren o de la manera rápida que ellos quieren. Porque esta es la explicación de por qué no van a poder avanzar, porque su insensatez, eso habla de su locura, de su actuar locamente, imprudentemente, será dada a conocer, manifiesta, se revelará, será visible, nos daremos cuenta, todos, como también lo fue la insensatez de los de antaño, de los antiguos. Entonces, lo que quiere decir este versículo es que estos hombres perversos, con todas sus ideas que tienen planificadas, no podrán llevarla más adelante donde ellos quieren, porque sus ideas son incoherentes, porque sus ideas van a causar una gran duda, una gran interrogante en las personas que están a su alrededor, y van a decir, me parece que lo que ellos están diciendo no es correcto, me parece que lo que ellos quieren hacer no deberíamos de hacerlo. Nos van a llevar por caminos que están equivocados, erróneos. Y entonces, la insensatez de ellos quedará en evidencia ante las personas que están a su alrededor. Y de esa manera, fíjese usted, ellos no podrán avanzar hasta donde quieran, porque cada ser humano tiene una inteligencia dada por Dios para darse cuenta. Ahora, claro, cuando el hombre decide, y por más que se le presenta la verdad, va a seguir en el error porque ha decidido. Pero tú, amigo, que aún no decides, o que estás ahí, y no sabes qué hacer, vuélvete a Dios. Vuélvete. Porque hay hombres perversos que quieren llevarte por el camino del error.
Y Dios no quiere eso. Versículo 10. Hasta ahí, mire, hasta el 9, lo que ellos hacen. Ahora, Pablo, que ya ha presentado a los hombres perversos, les ha dicho a Timoteo, mira, estamos en tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles hay hombres difíciles. Y estos hombres difíciles van a hacer todo lo que esté a su alcance para arrastrar a la mayor cantidad de personas. Pero el actuar de ellos va a dejar en evidencia que no están diciendo la verdad que dicen vivir. No están viviendo conforme a la realidad de la fe. Solamente están engañando a las personas. Y entonces ahora se vuelve a Timoteo. Y ahora lo que le va a decir a Timoteo, mire, escuche bien. Pero tú, Timoteo, ahora le está hablando directamente a él. Y entonces le está diciendo, pero tú. Y aquí tenemos un tremendo contraste. Está poniendo a un lado a estos hombres perversos, malos, que viven en el error, que viven engañados, que viven queriendo engañar a otros. Y entonces ahora dice, pero tú, Timoteo. Y pero tú muestra la tremenda diferencia entre uno y otro. Y entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en Timoteo? Mire, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia y otras cosas más. Pero las has seguido. ¿Qué significa seguir? Significa o expresa, mire, expresa fidelidad. Mire, le voy a cambiar la expresión porque la idea es esa, la idea es fidelidad, la idea es perseguir de tal manera de que yo no me aleje de estas cosas que se describen. Y entonces la idea es esta, pero tú, Timoteo, has seguido fielmente y de cerca mi doctrina, pero tú, Timoteo, has seguido fielmente y de cerca mi conducta, pero tú, Timoteo, has seguido fielmente y de cerca mis propósitos, propósitos divinos, propósitos dados por Dios. Pero tú, Timoteo, has seguido fielmente y de cerca la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, y va a seguir allá en el versículo 11 con otras cosas también y que son externas. Aquí son las cosas internas, las que gobiernan al hombre y a la mujer de Dios, pero desde adentro, y que estando adentro y gobernando adentro comienzan a aflorar hacia afuera, hacia el exterior. Y entonces tenemos hombres y mujeres de Dios que se manifiestan lo que ellos aman intensamente en su alma y se manifiesta hacia afuera. Y Timoteo está al lado de un hombre de Dios y ha convivido con ese hombre de Dios, le conoce por muchos años a este hombre de Dios y a otros hombres de Dios que Timoteo también se ha relacionado, ya que más adelante va a hablar de la niñez de Timoteo. Y entonces, pero dice, pero tú, Timoteo, has seguido de cerca y fielmente mi doctrina, la enseñanza, lo que Pablo enseñaba. ¿Qué era lo que enseñaba Pablo? Lo que Dios le revelaba. Era la verdad de Dios expresada a través de la enseñanza del apóstol Pablo. Y Pablo reconoce y le reconoce a Timoteo que Timoteo ha perseguido, se ha mantenido fiel, ha estado adherido a la enseñanza. Timoteo nunca soltó, nunca dejó caer al piso la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Esto qué significa?
Esto significa que la vida que mostró Timoteo era una vida que se ajustaba a la enseñanza de la palabra de Dios, porque él la había seguido de cerca. No le perdió pisada, siguió la huella, puso los pies en las marcas que dejó Pablo, pero los puso y los hizo parte de su vida. Los hizo experiencia de vida en su día a día, en su andar diario. Hermano, aquí tenemos a Pablo hablando de Timoteo y reconociendo de Timoteo que él ha demostrado en su vida que es un hombre que se ha mantenido fiel a la enseñanza. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermano, a que se pueda decir lo mismo de nosotros. En estos tiempos donde estamos en tiempos tan innovadores, donde pareciera ser que lo antiguo lo miran como algo viejo. Fíjese que en el griego hay dos palabras para referirse a algo que no sea reciente. Una palabra significa viejo y otra palabra significa antiguo. La diferencia entre viejo y antiguo es que lo viejo normalmente no sirve. Una ropa vieja, normalmente uno la bota, porque no sirve, dice, está vieja. Pero algo antiguo es cosa que usted vaya al museo, y en el museo usted va a ver cosas antiguas, pero no les vaya a llamar vieja, porque lo van a retar, porque son cosas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Que son de gran valor, que tienen un gran aprecio. Y a veces nosotros no diferenciamos. Y a veces nosotros queremos cambiar lo antiguo, pensando que es viejo. Y la palabra de Dios podrá ser palabra antigua, dada hace mucho tiempo, pero no es vieja. La enseñanza no es vieja. Será enseñanza antigua, pero sigue estando vigente porque es de gran valor, incluso hasta el día de hoy. Y Timoteo reconoce esa verdad. Y Pablo dice, y no tiene ningún problema en dejarlo plasmado en la palabra de Dios. Y fíjese que eso es lo sorprendente, hermano, que Dios ha aprobado, porque esta es la palabra de Dios, entonces Dios ha aprobado el que Pablo escriba de otro hombre, Timoteo, y que diga que tú has seguido mi enseñanza, has reflejado en tu vida la enseñanza que es la palabra de Dios. Bueno, no solamente la enseñanza, sino que también dice la conducta. Mire, la enseñanza, lo que escucho, lo que aprendo, tiene que traducirse en una conducta. La conducta en la Biblia habla de un estilo de vida, de una vida vivida conforme a lo que se sabe, a lo que se conoce, a lo que se aprende. Entonces, Timoteo no solamente aprendió la enseñanza de la palabra de Dios, sino que la reflejó en su vida, con una conducta, con un estilo de vida, con un estilo de vida permanente. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Timoteo, al igual que Pablo, no tenían un estilo de vida los días de las reuniones y otro estilo de vida los días en que no estaban en la reunión o en los días en que no hablaban del Señor. Era el mismo estilo de vida.
porque seguían de cerca la enseñanza y el estilo de vida, la conducta. ¿Sabe? Me voy a adelantar, pero ¿sabe lo que significa seguir de cerca? Significa que todos los días se examinaban y decían, estoy siguiendo la doctrina, estoy siguiendo la conducta de esa doctrina, estoy siguiendo los propósitos de esa doctrina, estoy siguiendo la fe que enseña esa doctrina. Y examinaban su vida. Porque fíjese que aquí es seguir permanentemente, continuamente. La idea no es que yo un día perseguí o un día estuve cerca de la doctrina y después qué, y al día mañana qué, y al día siguiente qué. Todos los días yo tengo que perseguir la doctrina. Todos los días yo tengo que perseguir la conducta, tengo que examinar mi conducta y ver cuán lejos, cuán cerca estoy de lo que Dios expresa en su palabra. Bueno, los propósitos. Has perseguido, estás cerca de los propósitos divinos. Mis queridos hermanos, Dios tiene propósitos para su vida. Dios tiene propósitos para la vida de cada hijo de Dios. La pregunta es, ¿ha perseguido esos propósitos de Dios para su vida? ¿O está lejos de esos propósitos que Dios tiene para su vida? ¿Cuán cerca, cuán lejos está de los propósitos de Dios que tiene para su vida? ¿Se ha dado cuenta usted que Dios tiene un propósito para su vida? Hay gente que no sabe para qué está en este mundo. Quiero pensar que solamente ese pensamiento es de los inconversos, que no saben para qué están, porque están siendo bombardeados y engañados por el enemigo. Pero no me gustaría pensar que un hijo de Dios no sepa para qué está, que no sepa cuál es el propósito de su vida, que no sabe por qué Dios lo ha dejado aquí y para qué Dios lo ha dejado aquí y en el lugar donde está viviendo y en el trabajo que tiene y con las personas que se junta o que se rodea. Hermano, Dios tiene un propósito para ti. Y Timoteo ha seguido de cerca ese propósito. ¿Qué has hecho tú con el propósito que Dios tiene para ti? Bueno, Pablo reconoce que Timoteo lo ha seguido de cerca. ¿Y qué pasa con los propósitos de Dios para mi vida? Los he seguido de cerca. Tengo que examinar mi vida, hermano. Tengo que ver qué es lo que he hecho yo con lo que Dios me ha dado, en el lugar en que Dios me ha colocado. Fíjese que Pablo, mire, Pablo cuando iba camino a Damasco respirando a una amenaza, dice, con cartas para perseguir a los que eran de este camino, los cristianos. Bueno, estando en esa situación, aparece el Señor, le dice Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, mire, pregunta, ¿quién eres? Porque no sabía. Entonces, tenía que arreglar ese problema primero Pablo. Tenía que saber con quién estaba hablando. Bueno, el Señor siempre ha querido darse a conocer a las personas. Y entonces, soy Jesús, a quien tú persigues. Se dio a conocer. Bueno, se resolvió el primer problema de Pablo. No sabía quién era, ahora sí sabe quién es. Pero hay un segundo problema. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quiere que haga? El Señor le respondió esa segunda pregunta. Yo no sé si nosotros hemos hecho esa segunda pregunta alguna vez. Si no la ha hecho, hágala. Pero hágala sabiendo que va a tener una respuesta.
Y si uno hace esa pregunta, es para saber qué es lo que tengo que hacer. Porque quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pablo la hizo, se le respondió y Pablo vivió conforme a esa respuesta. Pero no solamente Pablo, Timoteo también. Me apuro. Fe. Ha seguido de cerca la fe. Y aquí puede ser la confianza en Dios, como también puede ser la doctrina de Dios o la palabra de Dios. Ambas cosas pueden ser. Pero lo importante es que Timoteo ha seguido de cerca, ya sea la doctrina de Dios, la palabra de Dios, o la confianza en Dios no ha menguado, no ha disminuido en la vida de Timoteo. Y Pablo reconoce de que Timoteo ha seguido de cerca esa confianza en Dios, ese descansar en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Mire, Timoteo no tenía un trabajo fácil. El ambiente era cerca a lo malo. Habían personas en la iglesia, en la asamblea, que querían innovar y que querían que el pueblo de Dios les siguiera a ellos y no a Dios y su palabra. Y Timoteo entonces tiene que poner por delante a Dios y a la palabra de Dios para que el pueblo de Dios pueda seguir a Dios y su palabra. Y cuántas veces se le criticaría seguramente todo lo que Timoteo hacía. Y esa confianza en Dios era esencial para Timoteo. Mire, Timoteo podría haber preguntado, ¿y qué estoy haciendo aquí? Mira lo que me dicen, mira lo que escucho, mira lo que se comenta, ¿qué estoy haciendo aquí? Tenía que confiar en Dios. Dios le ha puesto ahí y Dios le sostendrá. Mi confianza ha seguido la confianza en Dios. Bien, ha seguido la longanimidad. Mire, esta palabra longanimidad significa largura de ánimo, un corazón o un ánimo largo. Y esta palabra longanimidad tiene que ver con aguantar, con soportar a las personas. Y entonces tiene que ver con tener un corazón ensanchado para que la mayor cantidad de personas puedan tener cabida en mi vida, yo las pueda soportar. Y entonces Pablo está diciendo a Timoteo, tú has perseguido y te has mantenido fiel en un ánimo bastante largo porque has podido soportar, has podido aguantar a la mayor cantidad de personas. No es fácil, hermano, convivir con las personas. Hoy día nomás conversaba cuando los que estamos casados, los que queremos a nuestras esposas y los que quieren a sus esposos, pueden decir las esposas, a veces surgen inconvenientes, roces, problemas, discusiones, diferencias de opinión. Y uno puede decir, bueno, y eso que se quieren, sí, y se quieren realmente. Y se aman y se respetan. Y reconocen que es un matrimonio dado por el Señor. Y van a estar hasta que el Señor intervenga a través de la muerte con alguno de los dos miembros. Bueno, a veces se hace difícil la convivencia en un matrimonio. Imagínese usted con personas que uno no tiene ningún vínculo, solamente la fe en Cristo. A veces también se hace difícil. Y Timoteo estaba ahí rodeado con muchos hermanos, que a veces los hermanos no tienen el mismo sentir, tienen sentir diferentes. Y Timoteo tiene que poner por delante los intereses de Dios. Y entonces Pablo dice, tú has seguido la longanimidad.
Bien brevemente, amor. Eso tiene que ver con no hacer diferencias entre uno y otro. El ser generosos para todos ha seguido la paciencia. Y esa paciencia, a diferencia de la longanimidad, tiene que ver con soportar las circunstancias, con aguantar la carga, con mantenerse firme bajo el peso de la carga y de las circunstancias de la vida. Y Pablo entonces ha dicho, tú has seguido de cerca y te has mantenido fiel bajo las circunstancias adversas que se te han presentado. Timoteo podrá haber sido un siervo de Dios tímido, con una salud precaria, no tenía muy buena salud, pero era un hombre que se mantenía bajo las circunstancias que Dios le permitía pasar y confiaba en Dios. Bien, lo vamos a dejar aquí, estas expresiones, hay mucho más que decir, quizás lo podemos decir en la otra reunión, pero lo vamos a dejar hasta aquí por el tiempo, discúlpenme, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, queremos darte las gracias por tus siervos de antaño, que han dejado un ejemplo digno de imitar. Y Padre, queremos rogarte, considerando nuestras debilidades, nuestras tendencias, muchas veces contraria a tus propósitos, pero que realmente queremos ser hijos e hijas útiles en tus manos, fieles a ti. Y queremos rogarte entonces que tú nos fortalezcas por tu espíritu en el hombre interior, para amarte a ti y tus cosas, y poner nuestra vida a disposición de ti, y poder vivir conforme a tus propósitos para cada uno de nosotros. Padre, te rogamos esto. Queremos rogarte por nuestros amigos que aún no son de Cristo también, para que ellos puedan volverse a ti y puedan recibir la salvación por la fe en Cristo. Padre, te rogamos estas cosas, te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.